Respetables alumnos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al curso tutelado de investigación. Estamos en la semana 11 y el día de hoy abordaremos el capítulo número 7 de nuestro libro de texto Metodología de la investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri. Específicamente continuaremos y finalizaremos de abordar el tema concepción o elección del diseño de investigación. Nuestro objetivo es que usted aplique todo lo aprendido en estas clases virtuales en su documento de investigación grupal. Continuando con el tema, es importante que nos preguntemos qué alcance tienen los experimentos y cuál es el enfoque del que se derivan. Según el autor, indicando que debido a que se analizan las relaciones entre una o más variables independientes y una o más dependientes, así como los efectos causales de las primeras sobre las segundas, son estudios explicativos, que obviamente determinan correlaciones. Nos está queriendo decir que el alcance que tienen los experimentos siempre son explicativos, tratan de determinar cómo una causa repercute en un efecto, o lo que es lo mismo, cómo una variable independiente impacta en una dependiente. ¿Qué otros experimentos hay? Podemos hablar de los cuasi-experimentos. Los cuasi-experimentos también manipulan deliberadamente una variable independiente para observar su efecto en una o más dependientes, solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En el esquema, usted puede observar tres grupos de estudiantes. El grupo A tiene 30, el grupo B tiene 26 y el grupo C tiene 34. El grupo A representa el grupo experimental con un tratamiento X1, el grupo B representa el segundo grupo experimental con tratamiento X2 y el grupo 3, que es el grupo de control, al cual no se le aplica ningún tratamiento. El autor nos indica que debemos respetar ciertos pasos para llevar a cabo un experimento. El primero es decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán incluirse en el estudio. Definitivamente, antes de empezar, tenemos que tener claro cuáles son las variables que van a intervenir y clasificarlas. Segundo, elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. No basta únicamente que usted entienda la relación mental de dos o más variables, sino que usted procure traer a texto en su documento de investigación qué es lo que pretende demostrar con la relación o correlación de esas variables. Número 3. Desarrollar el instrumento o los instrumentos para medir las variables dependientes. Si usted necesita, por ejemplo, determinar que una variable impacta sobre la otra, tiene que existir algún instrumento que le permita medir o cuantificar ese impacto. Número 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil que nos interesa. Número 5. En el caso de que sean individuos o personas, usted debe reclutarlos. Reclutar para el autor significa predisponer, preparar, capacitar a las personas que formarán parte de la investigación para que actúen conforme a lo que se busca o lo que se necesita. Número 6. Seleccionar el diseño experimental apropiado para las hipótesis, para los objetivos y para las preguntas de investigación. En las últimas clases hemos estado hablando sobre algunos diferentes tipos de diseños de investigación y sus características, por lo cual usted debería elegir el más adecuado para sus objetivos. Número 7. Planear cómo vamos a manejar los casos
o a los participantes. Número 8. En el caso de experimentos que sean puros, tiene que dividirlos al azar o por lo menos emparejarlos. Y en el caso de los cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos. Y por último, aplicar las prepruebas cuando existan, los tratamientos y también las propruebas. Diseños no experimentales. Una investigación no experimental es un estudio que se realiza sin la manipulación de las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar de ninguna manera las variables independientes para ver cómo impactan en las otras variables. En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que solamente se observan las situaciones que ya son existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. Es decir, no vamos a mover ni un solo dedo para cambiar una situación o una característica, sino que vamos a trabajar con la naturalidad del fenómeno. Las investigaciones experimentales, como ya lo dijimos anteriormente, tienen alcances iniciales y finales que son del tipo correlacional y explicativos, pero en las investigaciones no experimentales son sistemáticas y empíricas, en las que las variables independientes no se manipulan porque éstas ya sucedieron. La investigación no experimental podríamos decir que es apropiada para variables que no pueden o no deben ser manipuladas o resulta complicado hacerlo. Por ejemplo, el hábitat de un animal, los fuertes incrementos salariales, la antigüedad en el trabajo, el consumo del alcohol, la personalidad, la energía explosiva de un volcán, son cosas que ya existen, que no podemos cambiar. La investigación no experimental se clasifica en diseños transeccionales y diseños longitudinales. Los diseños transeccionales se dividen a la vez en exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales. La investigación transeccional o transversal son investigaciones que recopilan datos en un momento único. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Podemos clasificarlo en diseños transeccionales exploratorios. Este tipo de diseños tienen el propósito de comenzar a explorar o conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, etc. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos. Constituyen el preámbulo de otros diseños. Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Son estudios puramente descriptivos. En el esquema en su pantalla, usted puede observar que de un grupo de personas se han seleccionado 4 variables específicas a estudiar: el género, la edad, el estado civil y el nivel educativo. Y para cada una de estas variables hay características específicas también a estudiar, como masculino, femenino, un rango de años, el estado civil soltero, divorciado, separado, etc. Independientemente, el resultado final será una descripción de cuántos hombres y mujeres conforman a ese grupo, de qué edades y estados civiles o maritales estamos hablando, así como los niveles educativos, y se describió al grupo en 4 variables. Los diseños transeccionales, correlacionales y causales
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa y efecto, como por ejemplo vemos en pantalla. Si estamos hablando de un diseño descriptivo, se recolectan los datos y se describe una categoría, un concepto o una variable. Pero si estamos hablando de un diseño transaccional, correlacional, causal, se recolectan los datos y se describe una relación. Esa es la principal diferencia entre un diseño descriptivo y un diseño correlacional. En los descriptivos se describe y en los correlacionales se describe una relación. El diseño de investigación longitudinal o evolutiva se dividen en tres tipos: diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivo de grupos y diseños de panel. Cualquiera que sea el modelo, un diseño longitudinal es un estudio que recaba datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias o proyecciones acerca de la evolución del problema de investigación, sus causas y sus efectos. Si observamos el diseño de tendencia, son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías. Su característica distintiva es que la atención se centra en toda la población o en todo el universo. Esquemáticamente, usted observa que se recolectan datos para una misma población en un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 3, en un tiempo K, no importa. Las muestras pueden ser distintas, pero se atenderá la misma población. En los diseños de evolución o grupos se examinan cambios a través del tiempo, pero en subpoblaciones o grupos específicos. En el diagrama, usted puede observar que se recolectan datos en una subpoblación, en un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 3, en un tiempo K, no importa. Las muestras van a ser distintas, pero siempre se tratará de la misma subpoblación vinculada por algún criterio o característica. Y en los diseños de panel son similares a los dos anteriores, solo que los mismos casos o participantes son medidos en todos los tiempos o momentos. En el diagrama, usted puede observar al conjunto de personas que siempre serán los mismos en un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 3, en un tiempo 4. La muestra no va a cambiar. Las personas que conforman a la muestra siempre permanecerán siendo las mismas, lo único que cambia es el tiempo. Muy bien, se presentan ante usted tres preguntas para que por favor intente resolver y elegir la respuesta correcta. La primera pregunta es: ¿qué es una investigación no experimental? La segunda pregunta: ¿cómo se clasifican los diseños no experimentales? Y finalmente, ¿cuál es la característica de un diseño longitudinal evolutivo? Agradezco mucho su atención, espero poderlo ver pronto.